Espíritu Santo. Pudiéramos estar un buen tiempo aquí hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo desde el principio de la creación y sigue estando hoy con nosotros. El Espíritu Santo fue esa persona que Jesús, nuestro Salvador, dejó aquí en la tierra antes de que Él partiera al cielo con su Padre Celestial, con mi Padre Celestial también. El Espíritu Santo fue necesario que se quedara aquí con nosotros para que nosotros pudiéramos ser capacitados, llenos de poder, de unción, para enfrentar todo lo que se levante en contra de la iglesia del Señor. Porque el Espíritu Santo, dentro de tantas funciones que tiene, es fortalecer, es llenar de poder a la iglesia, preparar a la iglesia para lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, tú y yo como iglesia no podemos sacar al Espíritu Santo dentro de lo que es la iglesia. Tú y yo como seguidores de Cristo no podemos dejar al Espíritu Santo a un lado en nuestro caminar. Porque tú hoy por hoy, si le estás sirviendo al Señor, es gracias al Espíritu Santo. Porque por el Espíritu Santo tú le dijiste que sí al Señor Jesús. El Espíritu Santo fue el que te convenció a ti de pecado y fue el que te convenció para que tú le dijeras que sí al Señor Jesús. El Espíritu Santo fue el que me convenció a mí para que yo le dijera que sí al Señor Jesús. Y hoy en día el Espíritu Santo sigue estando en mí, guiándome, capacitándome como buen maestro, guiándome como buen capitán, fortaleciéndome y consolándome como buen consolador. El Espíritu Santo. Y cuando voy a la porción, especialmente en el libro de Hechos, que es donde me habla mucho del Espíritu Santo, me habla de lo que hizo el Espíritu Santo con los discípulos cuando Jesús se fue y cuando recibieron al Espíritu Santo. Quiero brevemente dar un repaso a esto de lo que es el Espíritu Santo y el bautismo para poder entrar en lo que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú y yo damos el paso de fe, la palabra me dice que viene Jesús a morar en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Los discípulos, luego que Jesús había resucitado, luego que Jesús resucitó de la muerte, se le presentó a los discípulos donde ellos estaban escondidos, estaban en un lugar físico, escondidos, atemorizados de los judíos, porque los judíos querían buscarlos para matarlos, así como mataron a Jesús. La palabra me dice que en ese momento Jesús se le apareció a los discípulos, los que estaban allí en ese lugar. Y viendo a Jesús que estaban llenos de temor, les dijo: tranquilo, paz sea sobre vosotros. Y el Espíritu Santo, y en esa porción me dice la palabra que Jesús sopló sobre los discípulos. Y en ese momento los discípulos recibieron al Espíritu Santo. Discípulos que caminaron por 3 años con Jesús, pero no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba en ellos. Y en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir, a habitar en cada uno de los que allí estaban, en sus discípulos. Y desde ahí en adelante comienza un proceso en la vida de los discípulos necesaria para la encomienda que Dios le tenía. Necesaria para lo que es la encomienda de la expansión del Evangelio, para que la iglesia creciera. Era necesaria el Espíritu Santo en ellos para que comenzara ese proceso necesario para la iglesia. Ahora bien, cuando voy a la palabra me habla también, y Jesús le dice ahí un momento dado: mira, tranquilo, esperen, ya tienen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en vosotros, pero esperen ahora. Aquí quietos, no hagan nada, no se muevan, no prediquen la palabra, no salen enfermos, no hagan nada hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Le dice Jesús a sus discípulos, y ellos obedientemente hacen caso a las palabras del Señor Jesús y se quedan esperando a esa promesa del Espíritu Santo, la promesa de que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Y usted se preguntará: pero si ya lo recibieron, ¿por qué Jesús ahora le dice
que esperen a que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Porque los discípulos ya tenían al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros damos ese paso de fe, somos o recibimos al Espíritu Santo. Voy a utilizar esta ilustración. Aquí tengo dos envases, ¿verdad? Y lo hice con toda la intención. Los dos envases son totalmente diferentes. Esto representa el Espíritu Santo. Estos vasos o estas vasijas, para beneficio de los que están ahí conectados, están vacías. Estas vasijas o estos vasos te representan a ti. Cuando nosotros le decimos que sí al Señor, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y viene a vivir en nosotros. Tengo aquí a dos creyentes, uno más gordito que el otro, uno más grandecito que el otro, ¿verdad? Pero siguen siendo dos creyentes. Claro, esto es una representación. Ambos le dijeron que sí al Señor y el Espíritu Santo vino a vivir en ellos. Ahora no están vacíos, ahora su espíritu se activó porque el Espíritu Santo vino a vivir en ellos. Entonces, cuando tú y yo damos ese paso, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, está en nosotros. Pero cuando el Señor Jesús le habla a sus discípulos de que esperen el día en que venga el Espíritu Santo sobre ellos, es porque hay una diferencia entre que el Espíritu esté en ellos y que el Espíritu Santo esté sobre ellos. Y eso le estuvimos hablando el jueves pasado. Esa diferencia. Y te repito, hago un paréntesis, si no estuviste, te lo perdiste. Y el Espíritu Santo, cuando vamos a la porción de Hechos 2, Hechos 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ellos fueron obedientes a la instrucción de Jesús, que le esperaran, que no hicieran nada, que no predicaran, que no sanaran enfermos, que no hicieran absolutamente, simplemente que esperaran por el Espíritu Santo. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estos envases que están aquí al frente tienen al Espíritu Santo, pero no están llenos del Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos, pero no están llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo voy a la porción que leímos al principio de Hechos 2:17, me dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Qué maravilloso y qué poderoso. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero vivir eso. Yo quiero experimentar eso. Yo quiero experimentar todo eso que me dice aquí en Hechos 2:17. Pero para yo poder experimentar eso, tengo que hacer énfasis a esta parte del versículo 17. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, vuelve y aquí me menciona sobre toda carne. Jesús, cuando vamos al libro de Lucas, si no me equivoco, el capítulo 4, luego que es tentado en el desierto por Satanás, él va a la sinagoga y estando allí abre la palabra y dice: por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, está sobre mí, porque me ha ungido. Y ahí comienza a mencionar: para predicar, para sanar, para libertar. Y tú y yo, para poder ver y experimentar lo que es
profetizar, lo que es ver visiones, lo que es experimentar y tener sueños de parte de Dios. Tú y yo tenemos que procurar que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Porque si nosotros nos conformamos con que el Espíritu Santo esté en nosotros, nosotros vamos a estar experimentando cosas incompletas. No vamos a estar experimentando el poder de Dios en su totalidad. No vamos a poder experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida si nos conformamos con recibir al Espíritu Santo. Y no estoy menospreciando para nada el recibir al Espíritu Santo, no. Lo que quiero es llevarte a que tú entiendas la diferencia en recibir al Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Porque para que la iglesia que tú has sido llamada a ser, seas capaz de hacer lo que te mandó a hacer el Señor, para que tú puedas ser efectivo en lo que el Señor te ha llamado a hacer, para yo poder ser efectivo, eficaz en lo que el Señor me ha llamado, me ha delegado, yo tengo que procurar ser lleno del Espíritu Santo. Porque si yo me conformo con tener al Espíritu Santo, yo no voy a ser efectivo en todo lo que yo haga. Yo no voy a hacer con efectividad todo lo que el Señor me ha llamado a mí a hacer. Voy a estar incompleto, voy a estar cojo en el Espíritu, no voy a estar siendo lleno, no voy a estar capacitado para hacer lo que me ha llamado a hacer el Señor. Porque el Señor me va capacitando a la medida en que yo soy siendo lleno del Espíritu Santo. El Señor me va dando palabra y va rompiendo de mí toda timidez, todo temor, toda pereza, todo desánimo, toda confusión que puede haber en nosotros. El Espíritu Santo la disipa a la medida en que nosotros nos vamos llenando de su Espíritu Santo. Entonces tú y yo como iglesia no podemos pasar eso por alto. Tenemos que tener presente siempre la importancia del Espíritu Santo y que hay mucho más de parte del Espíritu Santo para nosotros que simplemente que solamente que vive en nosotros. Hay mucho más que eso. Y hoy en día vemos una iglesia que se ha conformado con recibir al Espíritu Santo. Maravilloso, qué poderoso lo recibieron, pero ahí no queda esto. Esto va mucho más allá. Largo camino nos resta en el Señor. Y para nosotros poder ver la gloria de nuestro Padre, tenemos que salir de ese medio vacío, de ese espacio todavía. Tenemos que llenarlo. Porque hasta que nosotros no llenemos nuestra vida constante, completamente, no vamos a ver ese don que estamos anhelando. No vamos a ver ese don de sanidad manifestándose en nuestra vida. No vamos a ver ese don de lengua, de interpretación de lengua, de hacer milagro o de ciencia, de sanidad. No vas a poder verlo. ¿Por qué? Porque todavía está incompleto. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y hoy en día vemos una iglesia, tristemente, que recibe al Espíritu Santo. Y en lugar de seguir llenándose del Espíritu Santo, se llena de la idea de vamos a complacer lo que le gusta a los hermanos, vamos a complacer al que llegó, vamos a hacer lo que hacen allí, vamos a hacer lo que hacen allá, celebran Halloween, pues mira, vamos a preparar el estacionamiento, a llenar nuestros baúles de golosinas, de dulces, de paletas, y vamos a aprovechar el día para entonces arrebatar lo que el enemigo nos ha arrebatado. Mentira del diablo. Porque es que hoy en día hay una iglesia que porque no está llena del Espíritu Santo, comienzan a hacer y a imitar lo que el mundo hace. Comienzan a imitar lo que no tienen que imitar. ¿Por qué? Porque hay más en ellos del mundo que de Dios. Hay más en ellos del mundo que de Dios, que de su Espíritu Santo. Y comienzan a sumergirse en una de loqueras, a practicar cosas que verdaderamente no tienen nada que ver con el Evangelio, no tienen que ver con lo que el Señor nos llamó a hacernos a nosotros. Y caemos en la trampa del enemigo. Y así a su vez vamos confundiendo a otros cristianos que no están muy firmes en la fe.
Porque pues les agrada, suena bonito, vamos a abrir los baúles, los trunks del carro y llenarlos de dulces para que vengan el día de Halloween y darle dulce. Hay una intención buena detrás de todo, ¿verdad? Vamos a darle dulcecito a los nenes. Pero detrás de todo eso, te dejaste llevar por la corriente del mundo. Te dejaste llevar por la corriente de este mundo, punto. Por más buena intención que tengas, al cielo no se entra por las buenas intenciones. La presencia y la llenura del Espíritu Santo no se recibe por las buenas intenciones que tú puedas tener. ¿Sabes cómo se recibe? En su presencia, buscando, sacrificando nuestra carne, siendo obediente, adorando, orando, ayunando. De esa manera yo recibo la llenura del Espíritu Santo. Pero permitimos que el mundo nos llene más a nosotros que el Espíritu Santo mismo. Y no podemos ser una iglesia efectiva, eficaz en lo que hacemos, porque hay más mundo en nosotros que Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Y vemos en la palabra que cuando ocurre el día de Pentecostés, inmediatamente desciende el Espíritu Santo sobre ellos, porque ya estaba en ellos. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos en ese día, ahí me dice la palabra, cuando seguimos leyendo en los próximos capítulos de Hechos, vemos a un Pedro que predica la palabra y se convierte en primero 3,000 personas. Primero se convierte en 3,000 personas. Luego que acontece todo este evento, que se convierte en tantas personas, que se riega la voz, que se crea un caos en el mundo espiritual y se riega la voz de lo que aconteció allí en el día de Pentecostés. Predica Pedro, se convierte en 3,000. Y el concilio, los sacerdotes decían, en ese momento dado, no, espérate, tenemos que hacer algo. Tenemos que hablar con estos hombres. Y ahí Pedro, antes de hablar con ellos, se encuentra en la entrada del templo, de una sinagoga, a un hombre cojo de nacimiento. Llevaba 40 años en esa situación. Y le pedía, y Pedro le dice, ¿sabes? De lo que tengo, te doy. Y el cojo, en ese momento dado, recibió lo que Pedro tenía, porque Pedro no podía dar lo que él no tenía anteriormente. Es decir, antes del Pentecostés, Pedro tenía el Espíritu Santo, claro que sí, pero todavía no tenía para dar. Cuando llegó el Pentecostés, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre él. No voy a seguir llenándolo porque se me va a desbordar. Hubiera querido tener un envase donde yo pudiera seguir añadiéndole agua. Pero cuando nosotros somos llenos y la plenitud del Espíritu Santo está en nosotros, es cuando ya el Espíritu Santo nos llenó a tal manera y a tal capacidad que su presencia se desborda. Y ahí es entonces que pasa a ser el Espíritu Santo de estar en nosotros a estar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque su presencia se desborda sobre nosotros. Y es ahí que tú vas a estar preparado para hacer lo que el Señor te ha mandado hacer. Tú no vas a poder hacer con efectividad lo que el Señor te llamó a hacer si tú te mantienes así. Y te digo, te quiero hacer la aclaración, no vas a poder hacer con efectividad. Porque si bien podemos hacer cosas para el Señor estando así, claro que sí, pero no vamos a ser efectivos como debemos ser. Porque el poder del Espíritu Santo no está sobre nosotros para que nosotros podamos ser capaces de sanar al enfermo a través de su poder. Porque no vamos a ser capaces de predicarle a una multitud y se conviertan, porque simplemente el Espíritu Santo no está sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo vino a estar sobre Pedro, se desbordó esa presencia en Pedro, y es ahí cuando Pedro predica a la multitud, se convierte en 3,000, porque el Espíritu de Dios estaba
sobre él. Y cada palabra que salía de su boca penetraba los corazones que estaban allí, entraba por los oídos de los que estaban allí presentes y llegaba al corazón. Y el Espíritu Santo que había llenado a Pedro por medio de las palabras de Pedro, entonces se desborda sobre los corazones que estaban allí. Y eso provocó que 3,000 personas se convirtieran. Pedro luego sale de ahí, sana el cojo de 40 años. Pedro le dice, como dije ahorita, lo que tengo te doy. Le dio la presencia, le dio el poder, le dio ese Espíritu Santo, le dio ese poder que se manifiesta en nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y ese evento de que el cojo fue sanado, provocó otro caos más en ese lugar, porque se difundió lo que allí aconteció. La fama y lo que sucedió allí se regó como pólvora. Llegó a los sacerdotes, al concilio. Y ya los sacerdotes, los escribas, todos los que estaban allí estaban preocupándose. Espérate, tenemos que hacer algo. No, tenemos que detener esto. Pero ¿saben? Ninguno de ellos fueron capaces de detener lo que el Espíritu Santo ya había comenzado a hacer en los discípulos del Señor. Porque simplemente el Espíritu Santo había llenado a aquellos discípulos, a aquellos 120 que estaban allí, los llenó a todos y a cada uno de los que estaban allí de su poder, de su Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, llenarnos de poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a recibir poder para hacer todo aquello que el Señor nos ha llamado. Y cuando se riega la voz de lo que le pasó al cojo, viene el concilio y los que estaban allí hablan con Pedro y con Juan y los llaman y le dicen: ¿en nombre de quién ustedes están haciendo esto? Que ustedes están locos. Comienzan a decir una de cosas para desanimarlos, para desenfocarlos. Y la palabra, cuando yo voy a la porción del capítulo 4 de Hechos, escuchen, no lo busquen. Hechos 4 dice: hablando ellos al pueblo, refiriéndose a Pedro y a Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, quiero volver atrás. Pedro recibe al Espíritu Santo, es bautizado, predica y se convierte en 3,000. Luego sigue caminando y se encuentra con un cojo, le habla y la sanidad es sobre ese cojo. Y se sigue regando la voz de lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de los discípulos. Y llega el concilio, los líderes, los grandes allí en el pueblo, y lo encarcelan a Pedro y a Juan por lo que estaban haciendo, por simplemente predicar el Evangelio, por manifestar sanidad y beneficiar a los que estaban necesitados. Y cuando ellos estaban predicando, seguían predicando. Están predicando y hablándole al pueblo. Y en ese hablarle al pueblo es que llega el concilio y los sacerdotes para llevárselos presos. Pero hubo un grupo de personas que estaba escuchando lo que Pedro estaba hablando. Ahí se lo lleva el concilio, lo meten preso. Pero me dice la palabra que muchos habían escuchado las palabras que había dicho Pedro y creyeron. Y el número de los varones era como 5,000 personas. Es decir, Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a pasar a estar sobre Pedro. Entonces comienza a hacer cosas maravillosas y sobrenaturales por el poder del Espíritu Santo. Se convierte en 3,000, sana un cojo, y ahora de 3,000 pasa a 5,000 personas las que creen, porque Pedro está lleno del Espíritu Santo. La importancia de que tú y yo como iglesia nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. Te pregunto, ¿estás siendo lleno del Espíritu Santo? ¿O estás conforme con lo que has recibido por parte del Espíritu Santo?
El Señor no nos ha llamado a estar conforme con lo que hemos recibido. No. El Señor nos ha llamado a buscar más, a anhelar más, a ser llenos de su presencia, de su Espíritu Santo en todo momento, constantemente. Y es ahí cuando el pueblo escucha las palabras de un hombre lleno del Espíritu Santo que decide convertirse al Señor. Y quiero darle énfasis ahora a la otra porción que leímos, que mi porción o mi Biblia lo titula los creyentes piden confianza y valor. Porque una vez acontece todo esto, que se convierte en 3,000, sana el cojo, se convierte en 5,000, lo meten preso a Pedro. Luego que lo meten preso, como no pudieron encontrar algo por donde pegarse para mantenerlos presos o matarlos, porque había un gran número de multitud afuera que decidieron creer en el Señor, pues ellos prefirieron soltar a Pedro y a Juan, porque no se querían echar en contra a toda esa multitud de pueblo que le había dicho que sí al Señor. Y sale Pedro y Juan de la cárcel y van a donde estaban reunidos los demás creyentes. Los demás creyentes se encuentran allí y ahí Pedro y Juan les comienzan a explicar todo lo que había pasado, que fue la porción que leímos de Hechos 4:23 en adelante. Y les explicaron todo y ahí comenzaron a orar como iglesia. Comenzaron a orar porque sabían que se iba a levantar persecución, que se iba a levantar situaciones. Y voy a ir rápido al verso 31, que es el que me quiero enfocar ahora. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En ese lugar se encontraban los discípulos de Pedro, del Señor, entre ellos Pedro y Juan. Discípulos que habían recibido al Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos. Discípulos que habían sido llenos del Espíritu Santo cuando vino sobre ellos en el Pentecostés el Espíritu Santo. Pero ahora me hablan nuevamente de que fueron llenos del Espíritu Santo. Porque es que el bautismo del Espíritu Santo acontece una vez, pero la llenura del Espíritu Santo es vez tras vez a la medida en que tú y yo provocamos esa llenura del Espíritu Santo. Nosotros recibimos al Espíritu Santo, pero para poder ser llenos, tú y yo tenemos que buscar esa llenura. Esa llenura no viene porque yo soy cristiano. Esa llenura no viene porque yo voy a la iglesia el domingo. La llenura viene cuando damos más allá, cuando verdaderamente tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. Ahí es que viene esa llenura del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a recibir esa libertad que tú y yo necesitamos. Por eso la palabra me dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, yo tengo que entender que yo tengo que experimentar cierta libertad en mí. Y si yo procuro y busco y provoco que el Espíritu Santo esté sobre mí y me llene día tras día, entonces no hay espacio para que el temor me haga esclavo de él. No hay espacio para que haya condenación en mí. No hay espacio para que Satanás tenga dominio de mí, de mis pensamientos o de mis acciones, simplemente porque yo estoy siendo lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, es entonces que nosotros pasamos de ser un posible estorbo a alguien útil en el Evangelio. Ay, ay, ay. ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué disparate dijo el pastor? ¿Sabes qué? Te lo voy a probar por la palabra. Vamos a la porción de Mateo. Mateo 16. No la busques, si quieres escuchen. Pero sí, para los que están anotando. Mateo 16, verso 21 en adelante. Escuchen lo que voy a leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes
y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, escuchen quién fue. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando tú no eres lleno del Espíritu Santo, Pedro aquí no estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba siendo estorbo, tropiezo para Jesús. Estaba estorbando la misión que Jesús había venido a cumplir aquí en la tierra. Y Pedro, por no ser lleno del Espíritu Santo, se convirtió en un estorbo, en un tropiezo. Porque cuando tú no eres lleno del Espíritu Santo, tú puedes ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer. Tú puedes ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer en tu casa. Tú puedes ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Tú puedes ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer con tu esposa, con tu esposo. Tú puedes ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer con tus hermanos en la iglesia. Tú puedes ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer contigo, si tú no eres lleno del Espíritu Santo. Así que es bien importante que tú y yo procuremos estar llenos del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, pasamos a ser vasijas útiles en las manos del Señor. Y no vamos a ser estorbo ni tropiezo para nada de lo que Dios quiera hacer en mí, en mi casa, en mi congregación y donde quiera que yo vaya. La importancia de ser lleno del Espíritu Santo. La importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Aquí tengo una vasija comparada con esta otra, más grande. Esta vasija tiene más capacidad que aquella de llenado. Aquí cabe más volumen de líquido que en este otro. Este otro es más pequeño. Este tiene más capacidad de ser lleno. ¿Saben qué? Cuando yo me preparaba para este mensaje, el Señor me dio esta ilustración para que yo la trajera hoy. Porque el Señor está buscando, quiere que entiendas que el Señor no está buscando cuán capaz tú eres, cuántas capacidades tú puedes tener, cuántos estudios tú puedes tener, cuán preparado tú puedas estar, cuánto conocimiento tú puedas tener. El Señor no está buscando cuánta palabra tú te conoces, cuánta Biblia tú sabes. Eso no está buscando el Señor. ¿De qué te sirve a ti tener capacidades, tener conocimiento, si tu vida espiritual está así de llena? El Señor lo que está buscando es una iglesia que, aunque no tenga capacidades como esta, sea capaz de ponerse en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo llene. Y aunque esta persona tiene menos capacidad a nuestro ojo humano, tiene la capacidad de ser más lleno, y es más lleno por el Espíritu Santo, por lo que Él provocó en su vida, porque Él buscó al Señor. Él recibió al Espíritu Santo y buscó más. Él recibió al Espíritu Santo y decidió fortalecer su vida de oración, orar más tiempo, leer la Biblia, seguir escudriñando la palabra, congregarse y todo eso de lo que me manda la palabra. Que aunque ante los ojos del hombre no era tan capaz como el otro, decidió ponerse en las manos del Señor y ser obediente. Y que tenía menos capacidad, ahora tiene más llenura de lo que tenía o tiene el otro que tiene capacidades. Porque el Señor no está buscando personas capacitadas. El Señor no está buscando que tú tengas una maestría, un doctorado, un estudio en teología,
un instituto bíblico, que si bien son buenos y beneficiosos para nosotros, claro que sí, ese no es el tema. Lo que te estoy diciendo es que no importa tus capacidades, aquí lo que importa es cuán lleno del Espíritu Santo tú estés. Porque ¿de qué te sirve? Repito, quiero que esto quede grabado en ti. Tener capacidades, pero estar casi vacío del Espíritu Santo. Tener capacidades y no ser lleno del Espíritu Santo. El Señor prefiere una vasija más pequeña con menos capacidad, pero que esté lleno del Espíritu Santo y constantemente esté rebosando, siendo lleno de su presencia día tras día, noche tras noche, porque esos son los que van a comenzar a experimentar lo que experimentó Pedro cuando recibió esa llenura del Espíritu Santo. Ahí Pedro comenzó a experimentar la sanidad en el cojo. Ahí Pedro comenzó a ver cómo se expandía el Evangelio cuando él abría su boca para predicar la palabra del Señor. Ahí vemos a un Pedro en la palabra que luego que recibe y es lleno del Espíritu Santo, se encuentra con un Ananías y Zafira y le es revelado lo que había hecho Ananías y Zafira, que estaban robando, y el Espíritu Santo, como estaba en Pedro y sobre Pedro, recibió el discernimiento por parte del Espíritu Santo y le reveló y le dijo: espérate, ahí hay algo, ahí hay gato encerrado, ahí están robándose el dinero. Y Pedro recibió esa visión o esa revelación, y es ahí que le llama la atención y le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrayeras del precio de la heredad? El Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que allí estaba aconteciendo. Y cuando seguimos por el libro de los Hechos, vemos cómo los discípulos, comenzaban a experimentar muchas señales y maravillas, cómo los discípulos seguían en aumento y creciendo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y seguían siguiendo, pero en conjunto con la predicación del Evangelio se levantaban los perseguidores del Evangelio. Pero ¿sabe? Y para terminar, vemos a un Pedro que en un momento dado, cuando estaba vacío y no estaba lleno del Espíritu Santo, fue piedra de tropiezo o estorbo, ¿verdad?, para Jesús. Y si lo fue para Jesús, nuestro Señor, ¿cuánto no más puede ser para nosotros? Un creyente que no está lleno del Espíritu Santo. Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso pudo discernir y contestarle lo que le contestó a Pedro. Pero ¿y qué si tú eres piedra de tropiezo para otro y ese otro no tiene esa llenura del Espíritu Santo tampoco? Y tú eres piedra de tropiezo o estorbo para lo que Dios está haciendo en esa otra persona. La importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Y vemos a un Pedro vacío del Espíritu Santo y comienza a hacer ese tropiezo, pero cuando vemos que Pedro es lleno por el Espíritu Santo, ahí vemos a un Pedro que camina en lo sobrenatural, que sana a los cojos, que se convierte en miles al Evangelio, que las personas cuando oyen que viene Pedro, lo sacaban afuera a la calle para que cuando pasara Pedro, su sombra sanara a los enfermos. Mira qué poderoso lo que provoca la llenura del Espíritu Santo en nosotros, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y eso es lo que el Señor está buscando, una iglesia que sea capaz de ser llena del Espíritu Santo, que sea capaz, porque todos somos iglesias, pero no todos estamos dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo. Decimos, quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero estás haciendo lo que tienes que hacer para ser lleno del Espíritu Santo. Estás haciéndolo. El Espíritu Santo está en ti, pero te va a llenar y va a venir sobre ti únicamente dependiendo de lo que tú hagas, únicamente de cómo tú acciones y cómo te muevas, únicamente así. El Señor te llama a predicar su palabra, procura ser lleno del Espíritu Santo. El Señor te llama a bendecir al necesitado, procura ser lleno del Espíritu Santo. El Señor te llama a cuidar del templo, a limpiar el templo,
Procura ser lleno del Espíritu Santo. El Señor te llama a estar en la puerta recibiendo a hermanos. Procura ser lleno del Espíritu Santo. El Señor te carga y delega algo sobre ti. Procura ser lleno del Espíritu Santo. Porque mientras tú procures ser lleno del Espíritu Santo, todo lo que hagas lo harás con excelencia y nada te desenfocará, nada te hará caer y nada turbará o será tropiezo para ti en tu caminar, porque estás lleno del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, podrán venir brujos, hechiceros a detener la iglesia. Pero esos brujos o hechiceros o pasan dos cosas: o se van o se convierten, o se van o se llenan también del Espíritu Santo, porque hay una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no hay mentira que se cuele en el pueblo. No hay división que entre en el pueblo. No hay confusión que entre en el pueblo cuando hay una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que todo lo conoce, se lo revela a los suyos. Así que procuremos como iglesia ser llenos del Espíritu Santo. No seamos llenos del mundo. No seamos llenos de afanes, de tristezas, de temor. Seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a vaciarnos, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, la palabra me exhorta a mí a que debo buscar hacerlo constantemente. Porque si yo no lo hago constantemente, esa llenura que yo puedo experimentar en un momento dado puede desaparecer, se puede ir y comienzo a vaciarme. En un momento dado estaba lleno, estaba la plenitud del Espíritu Santo, pero comencé a vaciarme porque dejé que el enemigo tomara ventaja en mi vida. Y aquello que yo hacía para el Señor ya no me produce deseo de hacerlo, porque comencé a experimentar un vacío del Espíritu Santo. Y ya no quiero ni ir a la iglesia, ya no quiero ni orar, ya no quiero ni leer la palabra, ya no quiero ni siquiera contestar las llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque esa llenura que yo experimenté en un momento dado se vació. Porque la responsabilidad de la llenura no depende del Espíritu Santo, no depende de papá, no depende de Jesús. La llenura del Espíritu Santo depende de ti.